Bien, el día de hoy vamos a tratar acerca de los tratamientos farmacológicos para la depresión y trastornos alimenticios. Ya anteriormente habíamos hablado de lo que era la bulimia, lo que era la anorexia nerviosa. Entonces, hoy día vamos a tratar de las terapias, ¿no? Farmacológicas que nos va a ayudar a controlar este tipo de enfermedades. También de la depresión, claro está, nos va a ayudar muchísimo las siguientes terapias. Porque como ustedes saben, que cuando hablábamos de estas enfermedades, ayuda mucho lo que es la psicoterapia y el tratamiento farmacológico. Entonces, hoy día vamos a hablar del tratamiento farmacológico, ¿ya? Buenas noches con todos. Quería pedirles un favor. ¿Saben qué? Que algunos jóvenes han mandado sus trabajos de las exposiciones, pero me lo han enviado en formato PDF y no puedo abrirlo. Por favor, si me lo reenvían en esta actividad en la 11, el mismo link, reenvíenme, pero en Word, por favor. En Word, para poderlo abrir, ¿ya? Todos aquellos que lo han enviado en PDF no lo puedo abrir, ¿ya, chicos? Por favor. Bien. Bien, vamos a ver, por ejemplo, la etiología de estos trastornos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver que estos trastornos, ¿no? Alimenticios, sobre todo, es muy compleja y descansa sobre raíces de distintas índoles. Una de ellas son las psicológicas, otras son las genéticas, biológicas, familiares y sociales, ¿no? Entonces, en esta etiología, cuando se habla de psicológica, bueno, se ve el aspecto psicoemocional de la persona afectada, ¿no? Y genética, bueno, todos lo sabemos que hay ciertos factores que condicionan en la parte genética a padecer una enfermedad. Biológicas, familiares, cuando en la familia ha habido algún antecedente de este tipo, se suele presentar nuevamente. Y sociales, bueno, sabemos cuando la sociedad también presiona, ¿no? Y toda esa situación que hemos explicado en cuanto a lo que es de que la gente debe mantenerse delgada, muy delgada. Entonces, todo eso también influye, ¿no? Está bien que te mantengas delgada, perfecto, pero hacerlo de tal manera que los patrones de belleza y todo, estamos viendo nosotros que muchas veces las jóvenes están pegadas al hueso, demasiado desnutridas, ¿no? Entonces eso tampoco no es bueno. Que te mantengas en tu peso, en tu talla, con tu talla y tu peso perfecto, ¿no? Lo ideal. Pero tampoco no te vas a, pues, a desnutrir, ¿no? Ahora, por ejemplo, también existen diferentes formas de presentación clínica de severidad, ¿no? Que en los trastornos alimenticios, según sea, por ejemplo, la naturaleza, su origen de este problema, su conjugación, ¿no? Con qué problemas más agregados y también la edad en que comienzan a manifestarse, que como habíamos dicho, generalmente es en la etapa de la adolescencia. En muchos de ellos hay un fuerte rechazo al aumento de peso, definitivamente. Entonces aquí vamos a ver que hay un grado variable de percepción distorsionada de la imagen corporal.
¿no? Entonces, definitivamente cuando habíamos hablado de estos trastornos alimenticios, en el caso de la anorexia nerviosa, la persona afectada se veía como que tenía un sobrepeso muy aumentado, ¿no? Muy elevado, pero en la vida real no era así. Y esto habíamos explicado que se debía a que la persona afectada tenía deficiencia de ciertos neurotransmisores, ¿no? Que lógicamente hay un desequilibrio a nivel de estos bioquímicos naturales del cerebro que hacen que la persona presente estos trastornos, ¿ya? Y su manifestación es la percepción distorsionada de su imagen corporal. Bien, aquí también llevan, por ejemplo, un patrón alimentario alterado, muchas veces sostenido por dietas en las que el valor calórico resulta marcadamente insuficiente, ¿no? Entonces, lógicamente, muchas veces sostenido por dietas bajas en calorías, ¿no? Entonces, eso hace que esta persona se desnutra. Se observa la alternancia de periodos de restricción alimentaria con otras ingestas sin control y de alto valor calórico, ¿ve? Estas modificaciones, por ejemplo, en ingesta, inducen a la alteración de la secreción de moduladores químicos, los que, entre otras funciones, influyen en la alimentación. Bien, determinando a mediano o largo plazo la sintomatología típica de los síndromes restrictivos puros o de tipos buliformes, ¿no? O bulímicos. Bien, aquí vemos que las alteraciones en la alimentación y en los mediadores químicos tienen una repercusión orgánica y psíquica. Bien, aún en los casos en los que la acción terapéutica logra la mejoría de los síntomas. Bien, ahí vamos a ver que la alteración de los neuromoduladores pueden perdurar en el tiempo y de esta manera ser motivo de recidiva, lo que quiere decir que estos tratamientos pueden ayudar, pero pueden nuevamente aparecer, ¿no? O sea, tratar de controlar este problema, pero suelen nuevamente aparecer. Bien, vamos a ver también que en cuanto al componente psicofarmacológico de tratamiento, y dada la naturaleza particular de los trastornos alimentarios, se han ensayado virtualmente todos los psicofármacos conocidos que se prueban a sí mismos, lo que son constantemente estos desarrollados. La conclusión actual es que poco puede esperarse de ellos en cuanto a su eficacia y especificidad para colaborar en el tratamiento de la anorexia nerviosa. No son tan decepcionantes los resultados en bulimia nerviosa, por ejemplo, en la cual los antidepresivos son un recurso muy útil, por lo menos a corto plazo. O sea, ayuda en los casos de las personas, de las pacientes afectadas con bulimia. Aquellas que vomitan, ¿no? Que comen, ingieren, se dan atracones de alimentos y que después se están eliminando a través del vómito. En ellos suelen controlarse, ¿no? Estos antidepresivos ayudan muchísimo. Bien, por ejemplo, también la intervención nutricional es muy importante, la intervención nutricional, ¿no? Es decir, que aquí, como les decía, la terapia para este tipo de paciente con trastornos alimenticios tiene que estar en este equipo de trabajo el psicólogo, la familia, la nutricionista, ¿no? Entonces, todos ellos en conjunto van a ayudar muchísimo en que mejore la paciente estos trastornos. O sea, que vaya en su mejoría. Bien. En este caso, la alimentación es restringida en forma sostenida, ¿no? La anorexia nerviosa y algunos trastornos alimentarios no especificados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, las siglas TANE significan trastornos alimentarios no especificados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver el punto B, que es intermitente, alterando con descontroles alimentarios, con o sin mecanismos compensatorios de bulimia nerviosa y algunos trastornos alimentarios no especificados. Puede presentarse. Bien, por ejemplo, vamos a ver que los objetivos terapéuticos y nutricionales en cualquier trastorno alimentario o alimenticio
es lógicamente el objetivo obtener y mantener un buen estado nutricional de la persona afectada. Promover una buena actitud hacia la comida, ¿no? Que, o sea, ya vea la comida de otra manera, no como una amenaza, sino como algo agradable. Establecer y que le va a favorecer mucho en su salud. Establecer un patrón alimentario normal, eso hay que ayudarla. Generar un buen registro acerca del hambre y saciedad que pueda presentar la persona afectada. Y también ayudarlo a recuperar las funciones de la comida, que son nutrir y dar placer. Claro, porque cuando tú comes algo que te encanta, lógicamente que te da placer, el gusto de comer, ¿no? Sentir los sabores de ese alimento. Entonces, en eso hay que trabajar con este tipo de personas afectadas, ¿no? Esas personas que están con trastornos alimentarios. Bien, por ejemplo, estos objetivos están basados en el registro alimentario, ¿no? Por ejemplo, llevar un control de cuánto ingiere esta persona, un paciente, ¿no? También, por ejemplo, basado también en el análisis de las condiciones en las que el paciente come. Esto quiere decir, por ejemplo, en qué horarios, ¿no? Las cantidades que come, porque en este caso, en estas personas hay que fraccionar la dieta. Fraccionar quiere decir que, por decir, tú sirves un plato normal, pero a esta persona afectada con trastorno alimentario hay que dársela en fracción, ¿no? Por decir, dividir el plato en 3 partes o en 4 partes, según sea, y dárselas en diferentes horarios, ¿ya? Pero de tal manera que tiene que comer, pues tiene que alimentarse. Y esto va a ayudar a modificar gradualmente el valor calórico total de su dieta, el porcentaje de nutrientes que ingiera y considerando la distribución de las comidas y la relación ayuno-atracón, ¿no? Entonces también analizar las porciones, los mitos, reemplazos posibles, el registro hambre, saciedad y la relación entre comidas y emociones. Porque, ¿qué sucede? Que muchas veces estas personas que tienen trastornos alimenticios tienen una impresión, de repente una mala noticia, o están pasando por una mala experiencia de su vida, que entonces le da por atracarse de alimentos, ¿no? Comen mucho y después están eliminándolo, ¿no? Entonces, es la relación entre las comidas y las emociones que está viviendo, ¿ya? Entonces también esto se consideran también los hábitos alimentarios, también familiares, o sea, de la familia, y la realización de actividad física, que es muy importante, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí también en el marco de trabajo necesario es una buena relación profesional, ¿ya? Profesional-paciente, o sea, que tú te lleves muy bien con tu paciente y que permita lograr una alianza terapéutica que lo va a ayudar a mejorar su estado de salud. Tratar la restricción alimentaria que desencadena los ciclos típicos de la enfermedad y, bueno, no focalizar, por ejemplo, el tratamiento en el descontrol alimentario o la purga. Corregir, por ejemplo, el patrón alimentario con inclusión lenta y gradual de alimentos prohibidos, en especial aquellos ricos en hidratos de carbono, que suelen ser los más restringidos junto con las grasas. Bien, la incorporación de los hidratos de carbono ha demostrado que mejora el humor de los pacientes en el mediano plazo. Y esto es debido a la elevación de los niveles de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que ayuda a mantener y que nosotros llevemos una vida normal, tranquila, ¿no? Entonces, además también aumenta la sensación de saciedad a los mismos, ya que es específica para ellos. En bulimia nerviosa, por ejemplo, su descenso está asociado al bajo control de los impulsos o inestabilidad afectiva o a conductas autoagresivas, o sea, de autoagredirse, ¿no? Y en lo referente al peso,
resulta prioritario, por ejemplo, un punto 1, detener el descenso de ese peso. No nos conviene que siga perdiendo peso. Luego ir recuperando gradualmente lo que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces ayudarla en eso a la persona afectada, o sea, la paciente, ¿ya? Entonces, vamos a ver que también evaluar las comorbilidades que pueda tener esta paciente y esclarecer los riesgos que implica la desnutrición. Bien, por ejemplo, aquí es muy importante cubrir los requerimientos calóricos y lograr un balance de nutrientes y una adecuada hidratación, mantenerla bien hidratada, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver, aquí, por ejemplo, métodos terapéuticas en anorexia nerviosa o tratamientos alimentarios no específicos anaeroide. En lo referente al peso, resulta prioritario, por ejemplo, detener su descenso, ¿no? Ir recuperándolo poco a poco, el peso del paciente que ha perdido, mantener un buen estado nutricional, para también ayudarse con una intervención psicológica exitosa que va a favorecer muchísimo en el mejoramiento del estado general del paciente. Identificar también y corregir creencias erróneas y conductas disfuncionales relacionadas al peso y la comida. O sea, en eso hay que trabajar mucho. El psicoterapeuta trabaja con las psicoterapias en este tipo de problemas que suelen presentar los pacientes, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso les digo, el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, ahí, bien. Evaluar también las comorbilidades y esclarecer los riesgos que implica la desnutrición en estos pacientes, ¿ya? Bien, por ejemplo, el objetivo del plan alimentario nos dice cubrir los requerimientos calóricos del paciente, lograr un balance de nutrientes en su dieta, también, ahí está, tener una adecuada hidratación, ¿ya? Ahí está, perfecto. Ahí está. En todo tratamiento de anorexia, trastornos alimentarios, el empleo de la balanza se debe evaluado individualmente. En los pacientes que sufren atracones o con descontroles alimentarios se impone el análisis de las situaciones en las que falla el control. La búsqueda de lo que motiva estos actos deben ser realizados conjuntamente con el terapeuta, ¿ya? O sea, el psicólogo, el psicoterapeuta, que va a ayudar muchísimo en este problema. Y también cuando existen conductas purgativas, ¿no? Aquellas que se purgan, se debe indagar su relación con la ingesta y también con las emociones involucradas de la paciente afectada. El tratamiento farmacológico, por ejemplo, en las complicaciones de los trastornos alimentarios, los aspectos más importantes son, ahí vamos a ver, entre ellos, la osteopenia. ¿En qué consiste la osteopenia, no? La osteopenia o osteoporosis, así se le conoce, viene a ser, es una descalcificación de la persona, lógicamente. Se ven los valores de este calcio por debajo del 75% del peso del paciente. Entonces, en estos casos se usan hormonas de reemplazo, en algunos casos, ¿ya? La única evidencia de efectividad es detener la exagerada pérdida de la masa ósea. Eso es muy importante, ¿ya? Los estrógenos no están indicados tampoco. Bueno, vamos a ver otra complicación en ello, la gastroparesia, ¿no? La gastroparesia viene a ser un enlentecimiento, ¿no? Del aparato digestivo. Aquí en estos casos, por ejemplo, es muy importante dar una dieta balanceada, ¿ya? Eso le va a ayudar muchísimo a la persona afectada, o sea, a nuestra paciente. Bien.
Constipación. Este término, por ejemplo, constipación es sinónimo de estreñimiento. ¿Ya? Cuando escuchen ese término, significa que el paciente está estreñido. Ahora, estos pacientes, ¿por qué presentan este estreñimiento o constipación? Porque es lógico, no consumen fibra en la dieta. Ellos están controlando lo menos posible ingerir alimentos, entonces lógicamente no van a comer verduras y no comen frutas, que son los que tienen la fibra, que nos van a ayudar a mantener los niveles, o sea, la motilidad intestinal adecuada, ¿no? Evitando el estreñimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, si la paciente, por ejemplo, emplea laxantes, estos deben ser retirados. Los laxantes no son recomendables porque, lógicamente, acostumbra al organismo a utilizarlos todo el tiempo. Entonces, lo ideal es que la persona ingiera más agua y consuma fibra, ¿no? O sea, alimentos ricos en, como los vegetales, frutas, verduras. Bien, hay otro problema también que ellos suelen presentar. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, ¿no? Este es es un problema cuando la persona siente que va a vomitar, ¿no? O sea, hay como un regreso a nivel de estómago hacia el esófago de ácido clorhídrico. Y esto es muy malo porque daña la mucosa, tanto del estómago a nivel del esófago. Es muy negativo. Hipocalemia. En la hipocalemia se sugiere corregir primero la deshidratación y utilizar suplementos orales, ¿no? O sea, hipocalemia significa disminución del potasio en sangre, ¿ya? Es mejor ayudarse con alimentos naturales, con algo natural. Perimilolisis, así me escuchen a ese término, perimilolisis. Esto de acá significa erosión del esmalte dental. Es decir, la persona que está constantemente vomitando, lógicamente está regurgitando todo lo que son los ácidos gástricos del estómago hacia el esófago, boca y lo vomita, y eso va malogrando el esmalte dental, ¿no? Y a eso se le llama perimilolisis, ¿ya? Entonces aquí hay una erosión del esmalte dental. ¿Qué vas a hacer tú como técnico de enfermería? Evitar un cepillado dental luego del vómito, lógico, porque el vómito con esa carga de ácido clorhídrico va a dejar muy sensible el esmalte, muy doloroso. Lo recomendable después del vómito es enjuagarse la boca con bicarbonato de sodio para neutralizar el ácido clorhídrico. Y se propiciará una consulta odontológica, esto es muy importante, ¿ya? Con el odontólogo. Gingivitis significa encías congestivas y dolorosas, o sea, van a estar rojas, inflamadas, ¿no? Y que le duele. Aquí se indica un enjuague bucal y el empleo de hilo dental para hacer una higiene de los dientes, ¿no? Queilosis. Estas vienen a ser unas fisuras en los ángulos de los labios, ¿ya? Se sugiere suplementar con complejo de vitamina B2, vitamina B6, ¿no? Hay otro término que es la cialodenosis, ¿ya? También llamada cialosis o hiperplasia linfoferreticular. Es una enfermedad de etiología desconocida, caracterizada por ejemplo, el agrandamiento de las glándulas salivares, ¿ya? Principalmente las parótidas. Bien. Se relaciona también este problema, lógicamente, con factores nutricionales, también con endocrinos y metabólicos, inflamatorios, también autoinmunes, y también puede ser inducido por drogas. Pero en este caso es por factores nutricionales. La cialadenosis. Ahora, suplementación vitamínica y mineral. Aquí se utiliza para cubrir la carencia de micronutrientes y cofactores enzimáticos.
Definitivamente, si la paciente no está alimentándose adecuadamente, está vomitando, está eliminando muchos electrolitos y vitaminas, ¿no? Suelen presentar también problemas cardíacos en los pacientes con anorexia nerviosa. Debido al riesgo de complicaciones cardíacas, se debe estar atento al empleo de drogas que prolongan el intervalo QT. O sea, hay que hacer un electrocardiograma, ¿ya? Estimulante del apetito. La ciprohectadina, antagonista o serotoninérgico de acción central, ha sido utilizada como antialérgico y fue responsabilizada del aumento de peso observado. Bien, estos estimulantes, por ejemplo, del apetito, no mostraron muchos beneficios en las anorexia nerviosas, ya que el hambre no está ausente, sino que la paciente anoréxica lucha arduamente contra sus impulsos por comer, específicamente contra el deseo de comer y el placer que obtendrá, ¿no? O sea, es una lucha constante de este tipo de pacientes, ¿ya? A ver, ¿qué psicofarmacología hay para este tipo de problemas en la anorexia nerviosa? El tratamiento de la anorexia nerviosa será interdisciplinario, como habíamos dicho, nutricionista, psicoterapeuta, psiquiatra y familia. Desde el comienzo, incluyendo los aspectos nutricionales, psicopatológicos y familiares. Bien, por ejemplo, vamos a ver que en el camino terapéutico de la anorexia nerviosa, frecuentemente debemos tener presente la integración de psicofármacos. Antipsicóticos, su empleo tiene en la anorexia nerviosa una indicación válida solo en referido a la comorbilidad psiquiátrica, ¿ya? En la práctica se los emplea toda vez que sea necesario atenuar su oposición extrema de esta persona a nutrirse debido a la ideación patológica que tiene fijada en su cuerpo y a la distorsión de su imagen corporal, ¿ya? Hacer que una paciente anoréxica suba de peso sin que haya cambiado su actitud hacia el comer es un error grave y asegura una estrepitosa recaída. Entonces hay que tener presente bien eso, hay que trabajar eso. La clozapina es un antipsicótico atípico que ejerce un efecto muy favorable sobre el estado de ánimo de la anorexia nerviosa. Otros antipsicóticos, por ejemplo, atípicos empleados son la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol y la risperidona. Los ansiolíticos, la intensificación de la ansiedad, por ejemplo, preprandial, puede ser combatida con benzodiazepinas, indicadas 1 hora y media antes de comer. Preprandial significa antes de comer, ¿ya? O sea que la ansiedad antes de comer se intensifica y esta puede ser combatida con ansiolíticos como las del grupo de las benzodiazepinas. Y se suelen indicar que lo ingiera la paciente 1 hora y media antes de comer. La sedación así obtenida puede, además de tornarle más realizable su alimentación, contener la urgencia imperiosa de la paciente de realizar ejercicio luego de haber comido. Bien, tenemos también los antidepresivos, ¿no? Existe cierta controversia sobre los antidepresivos respecto al uso de estos en la anorexia nerviosa, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿ya? Los tricíclicos no son ya utilizados. La amitriptilina, muchas veces muy poca mejoría presentó, ¿no? Pero aquí más que todo es la psicoterapia, porque aquí se tiene que trabajar mucho en lo que es la imagen corporal que tiene esta persona de sí misma. Bien, por ejemplo, a ver, la psicofarmacología en bulimia, ¿ya? También están los antipsicóticos y estos se utilizan para tratar la comorbilidad psiquiátrica mayor de ciertos pacientes con bulimia nerviosa, cuidando siempre el temido efecto secundario de la ganancia de peso en pacientes aterradas ante esta posibilidad. Ansiolíticos benzodiazepínicos usados para disminuir la ansiedad y la angustia de menor intensidad presentes en la bulimia nerviosa.
Este beneficio debe contrabalancearse con el riesgo de la tendencia al uso abusivo de sustancias en estos pacientes. Antidepresivos. En estos pacientes el índice de depresión alcanza valores de entre 47 y 73%. Es una alteración afectiva, se debe a un déficit de actividad serotoninérgica, o sea, la serotonina. Este déficit también responsable de la disminución de la inhibición que normalmente produce la serotonina sobre la ingesta por los hidratos de carbono. Es decir, la serotonina le produce, ¿no? Cierta saciedad, ¿no? En el aspecto que la persona va, cuando consume hidrato de carbono, va a consumir lo necesario nada más, ¿no? Los antirrecurrenciales son las sales de litio. Sus beneficios son ensombrecidos por el riesgo de la toxicidad. Con esto hay que tener mucho cuidado en pacientes que, como sucede en la bulimia nerviosa, tienen conductas purgativas, o sea, que se purgan, ¿no? Que alteran el balance hidroelectrolítico y que además pueden incurrir en sobredosis con una sustancia potencialmente tóxica. Su uso es en pacientes con inestabilidad afectiva, factor presente en la bulimia nerviosa y que contribuye a que su curación sea difícil. O sea, con esta sales de litio hay que tener mucho cuidado. Los anticonvulsivantes. No se ha demostrado que existe real actividad comicial con la bulimia nerviosa. El uso de anticomiciales, por ejemplo, o convulsivantes, se fundamenta en la impulsividad presente, ¿ya? Y en la característica compulsiva de comer del bulímico. El topiramato, de notable efecto anorexígeno, entre sus propiedades secundarias se utiliza casi regularmente en la bulimia nerviosa. ¿Ya? Por ejemplo, su empleo, ¿no? Ya su empleo con una gran reducción de atracones y de purgas ayuda muchísimo a las pacientes, ¿no? Ya. Ya, muy bien. Y también presentan una gran reducción del anhelo por los hidratos de carbono. Hay una gran reducción del malestar con una silueta corporal y de hacer dieta, o sea, ayuda muchísimo a esos pacientes. Asimismo, se atenúa notablemente la ansiedad que siente el paciente. El paciente está muy ansioso, ¿no? Ya, por ejemplo, los pacientes con bulímicos, ¿no? Generalmente tienen sobrepeso, por lo que es necesario investigar las posibles complicaciones clínicas como diabetes, hipertensión arterial, dilipidemias, entre otras. Entonces, aquí eso es muy importante, primeramente investigar ese problema que tiene el paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta farmacología es muy importante tener presente estas patologías que suelen presentar, ¿no? Que son comorbilidad en los pacientes que presentan este tipo de problemas de salud. ¿Ya? Ahí también tenemos, por ejemplo, el BED, ¿no? Por sus siglas en inglés, se le conoce como trastorno del atracón compulsivo. ¿Ya? BED es los atracones compulsivos que tienen los pacientes bulímicos. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes pueden presentar esos episodios con cierta frecuencia, ¿no? Con cierta frecuencia. Conclusiones. A ver. Ahí está. El tratamiento de los trastornos de la alimentación está en directa relación tanto con la complejidad del psiquismo como de las estructuras nerviosas y de las relaciones sociofamiliares. Los disparadores, por ejemplo, ¿qué pasa si no se trata? ¿Cuáles son los síntomas? ¿A quiénes afecta? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son los tipos de estos problemas? ¿Cuál es la prevención? Debido a ello y a su interacción, el tratamiento debe ser interdisciplinario, encarando los aspectos psíquicos, físicos, sociofamiliares y cada vez más las alteraciones bioquímicas propias de cada trastorno alimentario. Bien, aquí también vamos a ver otro punto que nos importa muchísimo, que son los trastornos
depresivos, ¿ya? Aquí en los trastornos depresivos todos sabemos que esta depresión es una enfermedad que se caracteriza por episodios de humor depresivo, definitivamente. Eh, Cada episodio se caracteriza por una depresión del estado de ánimo, una disminución de la vitalidad y una reducción del nivel de actividad que pueda presentar esta persona. Es frecuente una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, ¿no? Una disminución de la concentración y un cansancio exagerado que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Son comunes los trastornos del sueño en los pacientes depresivos y también la pérdida del apetito. ¿Ok? O sea, ustedes pueden ya con esta sintomatología, ustedes pueden eh, identificar algún paciente que pueda estar padeciendo estos problemas, ¿no? También se caracteriza por la pérdida de confianza en sí mismo, ¿no? Y sobre todo sus sentimientos de inferioridad que suelen presentar estas personas. Este es un escrito porque ellos no se valoran definitivamente, ¿no? Tienen un complejo de inferioridad que les está afectando. Incluso en los episodios más leves están presentes las ideas de culpa y de ser inútil. Bien, la depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro. Puede acompañarse de los denominados síntomas somáticos, ¿no? Somáticos, o sea, a nivel de cuerpo, ¿no? Como les explicaba, el cansancio, ¿no? Sin haber hecho nada se sienten cansados, ¿no? Y en algunas circunstancias, tanto los síntomas de ansiedad como la depresión están presentes, pero ninguno es claramente predominante. Y ningún tipo de síntoma está presente hasta tal punto que justifique el diagnóstico si se considera por separado. En estos casos, por ejemplo, se usa el término reacción mixta de ansiedad y depresión. ¿Ya? Reacción mixta de ansiedad y depresión, fíjense. Uno dice que la ansiedad y la ansiedad es exceso de futuro y la depresión exceso de pasado. Así que son primas hermanas allí. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bien. Por ejemplo, aquí vamos a ver que los síntomas depresivos, ¿no? A menudo deterioran notablemente los movimientos diarios de la persona afectada. La depresión es esencialmente un trastorno episódico recurrente y cada episodio dura generalmente de unos pocos meses a años, con un periodo normal en medio, ¿ya? Esas se llaman las depresiones mayores. Esas son muy peligrosas, ¿ya? Entonces, los síntomas depresivos, por eso les digo, cuando ustedes identifiquen en cualquier tipo de paciente la depresión, hay que ayudarlos. Hay que buscar ayuda profesional porque esta puede convertirse en depresión mayor y ya no hay quien lo saque de ese cuadro. Hay que tener mucho cuidado, jovencito, ¿ya? Los síntomas depresivos pueden confundirse con otras enfermedades, ojo. Por ejemplo, es decir, la pérdida de peso y el cansancio pueden estar asociados también a la diabetes, al cáncer y a enfermedades tiroideas. ¿Se dan cuenta? O sea, son varias las enfermedades que pueden llevar estos mismos síntomas, ¿no? Bien, entonces, o sea, tú puedes ver que la persona está bajando de peso, ¿no? El cansancio, lógicamente también se está ligado con la diabetes mellitus, puede también al cáncer y a enfermedades tiroideas, ¿no? El hipertiroidismo sobre todo. El uso de algunos medicamentos también están asociados a síntomas depresivos, por ejemplo, las benzodiazepinas, los beta bloqueantes, narcóticos y esteroides. A ver, por ejemplo, sedantes hipnóticos, barbitúricos, ¿no? Las benzodiazepinas, esteroides, estos medicamentos que causan depresión. Hay que tener mucho cuidado si el paciente está tomando algo así y hay que retirarlo definitivamente, porque si lo que queremos nosotros es controlar la depresión. Ujú. Ahí está. Bien. Una evaluación preliminar, por ejemplo, y estrategia de atención iniciales, ¿no? A ver, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo podrías tú ayudar a esta paciente, ¿no? A este paciente, por ejemplo,
Si durante las 4 últimas semanas ha estado preocupado por sentir bajo de ánimo, deprimido, sin esperanzas, esas son preguntas que tú puedes hacer, ¿no? Para detectar o que están en riesgo de depresión. Durante las 4 últimas semanas a menudo ha estado preocupado por la falta de interés o placer al hacer las cosas. Eso es muy importante preguntar. Aunque la sensación de depresión es común, especialmente después de experimentar contratiempos de la vida, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la situación que estamos viviendo en el mundo está causando muchos problemas de depresivos, ¿ya? Entonces, también identificar que la depresión puede ser en diferentes grados, ¿no? Leve, moderada y grave. Entonces hay que detectarla en leve nada más para que no llegue al estado grave, ¿ya? Sabemos también que los síntomas depresivos a menudo deterioran notablemente el desenvolvimiento diario de la persona afectada. Entonces, los síntomas depresivos pueden confundirse con los de otras enfermedades, ¿no? Bien, entonces eso hay que tener presente. Y también hacer una evaluación preliminar y estrategia de atención iniciales que va a ayudar muchísimo al paciente. Se debe excluir en primer lugar la posibilidad de que una enfermedad orgánica o un trastorno por abuso de sustancias sea la causa subyacente de los síntomas depresivos. Eso hay que averiguarlo bien. Los pacientes deprimidos pueden tener pensamientos y actos suicidas o de autoagredirse o de autoagresión. Los prestadores de servicios de salud pueden hacer uso de los antecedentes y el comportamiento actual del paciente para evaluar el riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si están deprimidos o se están autolesionándose, ¿no? Aquí los pacientes con depresión grave que tengan pensamientos de autoagresión deben estar constantemente supervisados. Tú no lo puedes dejar solo. La vigilancia puede conllevar el internamiento en un centro o un estrecho control por miembros de la familia u otras personas que conocen bien al paciente. Aunque no exista un riesgo inmediato, los médicos deben inculcar a los pacientes la importancia de informarles sobre sus pensamientos suicidas. Eso es muy importante, ¿ya? Especialmente si son cada vez más intensos o frecuentes. Okay. Bien, por ejemplo, el tratamiento a corto plazo, por ejemplo, con antidepresivos, ¿no? Estos son eficaces en aproximadamente el 60% de los pacientes, aunque más del 30% responden a un placebo. Estos pueden tardar de 6 a 8 semanas en ejercer su efecto terapéutico completo. Esto es muy importante explicar, ¿no? Porque las personas piensan que porque están tomando un antidepresivo ahorita o empezamos la terapia, ya mañana va a amanecer bien. No, esto lleva cierto tiempo, ahí ven también ustedes, de 6 a 8 semanas todavía en ejercer su efecto terapéutico completo para sentirse bien, ¿no? Todos los antidepresivos, por ejemplo, tienen la misma eficacia. ¿Ven? Aquí para el tratamiento a corto plazo de los síntomas depresivos agudos. Sin embargo, difieren en cuanto a los efectos adversos. Los prestadores de salud aquí deben proporcionar información, tener una escucha empática, reafirmación y apoyo psicológico, y deben derivar al paciente a servicios sociales u otros recursos de la comunidad pertinentes, salud mental, por ejemplo, ¿no? Esto puede ayudar a desarrollar una buena relación y un compromiso terapéutico que puede influir positivamente en el bienestar subjetivo de los pacientes. Y si fuera factible, debe planificar una visita después de 2 a 4 semanas para ser evaluado, ¿no? Entonces aquí, si el cumplimiento terapéutico es un problema importante, se tratará con el paciente la posibilidad de cambiar a otro antidepresivo que se tolere mejor. Bien, y si estas reacciones adversas son un problema importante, se hablará con el paciente sobre la posibilidad de reducir la dosis. Y las reacciones adversas persisten a pesar de una reducción de dosis, entonces puede plantearse el cambio a otro antidepresivo que tenga un patrón diferente de reacciones adversas. Se debe tener en cuenta que el riesgo de autoagresión puede aumentar a medida que la depresión desaparece y se recuperan las fuerzas. En este momento también pueden ofrecerles apoyo psicológico, que esto es muy importante, la psicoterapia es importantísima, ¿no? Mediante visitas de seguimiento programadas periódicamente,
Esto lo va a ayudar muchísimo al paciente, ¿no? Por ejemplo, también el consumo de drogas es relativamente común entre pacientes deprimidos. ¿Por qué? Porque la droga los hace sentirse eufóricos, se sienten bien, pero una vez que termina el efecto de esas drogas, lógicamente el paciente se siente nuevamente, vuelve a su estado depresivo, ¿ya? Y no debe considerarse una contraindicación para el tratamiento. El tratamiento de la depresión puede reducir el consumo de tabaco, de alcohol y posiblemente de otros medicamentos psicotrópicos. El tratamiento a largo plazo con antidepresivos, por ejemplo, según las circunstancias de cada paso, ¿no? Ustedes van a ver que los prestadores de los servicios de salud, ¿ya? Pueden planificar visitas periódicas durante 12 primeras semanas de tratamiento. Antidepresivos, generalmente se recomienda al menos 3 visitas, teniendo en cuenta que los antidepresivos pueden tardar hasta 2 meses en ser eficaces. ¿Ves? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Y una vez desaparecido el episodio agudo, ¿no? Se recomienda continuar el tratamiento durante 6 a 8 meses, de 6 a 8 meses para prevenir recaídas, ¿ya? Entonces, a los pacientes que tienen riesgo elevado de recaída, que tienen, por ejemplo, con 2 o más episodios anteriores o aquellos con depresión mayor de 2 o más años de duración, no se les debe interrumpir la farmacoterapia antes de al menos 2 años de duración. No se les debe interrumpir la farmacoterapia, chicos, antes de menos de 2 años. Los prestadores de salud, de servicios de salud deben recetar la misma dosis usada para el tratamiento a corto plazo. Las visitas de seguimiento deben programarse de 3 a 6 meses. Si reaparecen los síntomas depresivos, los prestadores de servicios de salud deben estudiar la posibilidad de ajustar la dosis y comprobar con el paciente el cumplimiento terapéutico. Si los síntomas empeoran, se deberá considerar el cambio de medicación. ¿Ya? Estrategias para el cambio de antidepresivos. Según la situación clínica del paciente, el motivo de la situación y la característica farmacológica de los fármacos involucrados, se tiene que ver, ¿no? Pueden considerarse varias estrategias para realizar el cambio con seguridad. ¿Ya? Entonces, esto, ver, observar detenidamente cómo reacciona el paciente, lógicamente, y ver si está en la opción de que poderse hacer un cambio. ¿Mm? Bien, se va a ver también que los principales riesgos que hay que evitar cuando realizamos un cambio, ¿no? Puede ser también por ejemplo, ciertos cambios, ¿no? La aparición de ciertos comportamientos en el paciente que lógicamente pueden empeorar, ¿no? Entonces aquí también hay que ver esa situación del paciente, su estado emocional. Los prestadores de salud no deben recetar los 2 antidepresivos simultáneamente. ¿Mm? Bien. Entre los riesgos posibles está la aparición del síndrome de la serotonina. En esta se va por agitación, sudoración profusa, temblores, escalofríos, mioclonía, confusión, convulsiones, ¿no? Entonces, esas son complicaciones que pueden presentarse. Los antidepresivos, por ejemplo, deben seguir administrándose regularmente durante 6 a 8 meses después de la recuperación del paciente. Se recomienda también generalmente comenzar con dosis bajas y aumentarlas gradualmente hasta llegar a la dosis proyectada durante un periodo de 7 a 14 días. La sustitución de un antidepresivo por otro debe realizarse con mucha precaución, ¿ya? Los prestadores de servicios de salud deben reducir gradualmente la dosis del primero y aumentar poco a poco la dosis del segundo antidepresivo, ¿ok? La interrupción del tratamiento debe ser gradual, disminuyendo progresivamente la dosis durante un periodo de 2 a 3 meses.
La suspensión repentina de los antidepresivos puede causar efectos de rebote. Eso hay que tenerlo presente. Eso es muy malo. Bien. Por ejemplo, entre los efectos secundarios derivados de los tricíclicos se destacan la sedación de los efectos anticolinérgicos. Vamos a ver también los efectos cardiovasculares, la hipertrofia prostática. Hipertrofia significa un crecimiento anormal de la próstata en el caso de varones. El glaucoma de ángulo cerrado, que es una manifestación de aumento de la presión intraocular, ¿no? Que suele llevar al paciente a la ceguera. El aumento de peso, definitivamente. Y vamos a ver que entre los efectos secundarios derivados de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se destacan la activación, la agitación, el temblor, los mareos, el insomnio, la náusea, la diarrea, problemas sexuales, cefaleas, hiponatremia, pérdida de peso, erupciones cutáneas que suelen presentar. Aquí los prestadores de salud deben tener presente que los antidepresivos también pueden inducir o empeorar las ideas o intentos de suicidios en la primera fase del tratamiento. ¿Ya? Por eso es bueno recordar que a estos pacientes no los podemos dejar solos, ¿ya? Y sobre todo aquellos que han tenido ya atentados de autoagresión a ellos mismos, ¿no? O de autolesionarse. Durante estas fases, por ejemplo, se debe planificar visitas de seguimiento a intervalos cortos, estudiar la posible función de apoyo de la familia o el ingreso en un hospital. Los efectos secundarios suelen disminuir con el transcurso, ¿no? Con el transcurso del tiempo, a excepción del aumento de peso y la disfunción sexual, los cuales pueden persistir más que los otros efectos secundarios. ¿Ya? Los prestadores de los servicios de salud deben suspender el tratamiento gradualmente, ya que los antidepresivos pueden causar efectos de rebote. ¿Ya? Los síntomas de abstinencia, ahí está, incluyen agitación, ansiedad, suelen ser insomnio, temblores, mareos, parestesias, fluctuaciones del estado de ánimo y rinitis. Si se sospecha de sobredosis de antidepresivos, se recomienda enviar al paciente a un centro médico para enfermedades agudas, y la sobredosis de antidepresivos combinados con alcohol u otros medicamentos están relacionadas con mayor toxicidad. Es decir, paciente que tome antidepresivos está prohibido de consumir alcoholes, incluso el fumar, ¿no? En adultos mayores, el estado de ánimo bajo puede estar enmascarado con la ansiedad, problemas de memoria, con concentración deficiente, el retraso psicomotor, pueden ser los principales síntomas, ¿no? Vamos a ver también la deficiencia cognitiva, que puede resultar tanto la depresión como la demencia. Y para el diagnóstico diferencial de la depresión en las personas de edad avanzada, debe tenerse en cuenta que la demencia, los prestadores de salud deben preguntar al paciente y a los miembros de la familia acerca de los antecedentes de enfermedades cardiovasculares y si alguna vez se ha prescrito y administrado medicación con problemas cardíacos, para problemas cardíacos. Los inhibidores, por ejemplo, que son unos medicamentos selectivos de la recaptación de serotonina, pueden aumentar el riesgo de hemorragia digestiva en adultos mayores. Los antidepresivos se metabolizan en el hígado. ¿Ya? Entonces, de manera que en los pacientes con hepatopatías se debe recetar una dosis inicial inferior, y los incrementos en la posología se deben realizar en intervalos más largos. Prestadores de salud deben evitar la prescripción de antidepresivos a las embarazadas. En algunos recién nacidos se han observado efectos de rebote. Aunque al menos el 10% de la dosis terapéutica adulta de los antidepresivos
se excreta en la leche materna. Estos fármacos deben usarse con precaución en las mujeres que amamantan. Ya, entonces hay que ver eso también. Bien. Bien, chicos. Entonces, mire, como ustedes han visto, la terapia con antidepresivos y todo este tipo de medicamentos para pacientes con depresiones mayores, en los tratamientos de pacientes con trastornos alimenticios como bulimia y anorexia nerviosa, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces ellos, en el caso de adultos mayores, por ejemplo, en depresión, pacientes deprimidos, ellos ya tienen otras comorbilidades, ¿no? Otras enfermedades crónicas que ellos, lógicamente, ingieren otros tratamientos a la par con la depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado por los efectos adversos, ¿ya? Entonces eso es muy importante también, comunicar al médico tratante, ¿no? En este caso es el psiquiatra, ¿ya? Eso es muy importante, no lo olviden, muy importante. Entonces, como profesionales de la salud, el brindar estas terapias es de mucho cuidado, ¿ya? El manejo de estos antidepresivos, estos medicamentos contra la bulimia, anorexígenos, en fin. Debemos tener mucho cuidado en el momento de la administración y debemos contar siempre con el apoyo de la familia del paciente, ¿ya? Siempre estar en contacto con la familia del paciente, ¿ya? Porque de esa forma nos vamos a evitar muchos problemas y sobre todo estar al tanto de las patologías o los problemas que puedan estar sobrellevando estos pacientes, ¿ya? Bien. A ver qué dice Araujo sobre la depresión. A ver. A ver, Araujo. Se fue Araujo. Ya. O sea, dejan esto y se van ¿a dónde se irán? Pues no, de paseo. Se pasan, ¿no? Max Ore. A ver quién llegó. A ver qué dice Max Ore. Licenciada, buenas noches. ¿Qué pasó, Araujo? Es que me fui a buscar una pastilla, licenciada. Tienes, hijita, estás con malestar. Sí. Ay, Dios mío, que no sea el COVID, no es antipático que está molestando la vida a todo el mundo, hija. No creo, licenciada. Ah, ya. Pero ¿qué piensas tu hija de este tipo de pacientes que tienen trastornos alimenticios, no? A ver, señorita Araujo, usted va a venir a cuidar a una paciente que está presentando anorexia nerviosa. A ver, ¿cómo podrías ayudar tú a esta paciente? ¿De qué forma? A ver. Bueno, primero orientándole acerca, sobre todo, bueno, más que todo ayudar lo emocional, aconsejándole sobre su alimentación y a la vez también hablar con los familiares porque el entorno de la paciente que está enferma va a influir mucho, entonces más que todo en eso y ayudar más que todo y orientar a los familiares a cómo debe ser el trato con claro, está bien. la persona enferma. Por supuesto, ya ves, mira la importancia de involucrar a la familia en este tipo de cuidados. Tú como profesional, si no tienes el apoyo de la familia, no se avanza bien. Es muy importante tener el apoyo de la familia. Y como decíamos nosotros, es un trabajo multidisciplinario porque ahí intervienen también el nutricionista, el médico tratante, el psiquiatra y también el psicoterapeuta, ¿no? Entonces, imagínense, es un trabajo en conjunto, en equipo, ¿eh? Es muy importante tener eso presente, ¿ya? Jovencitos,
quería hacerles saber que muchos de los trabajos que me han enviado los han enviado en PDF, en formato PDF. Y la verdad que no los puedo abrir, por más que pongo el control clic y toda esa situación, no da. Por favor, reenvíenmelo en Word. No sé qué está pasando con la máquina, debe ser, no sé. Bueno, el asunto es que, por favor... Licenciada, ¿Ah? disculpe, pero usted podría copiar el link, abrir en YouTube y pegar el link y se abre automáticamente el video. No, está bien. Si es en Word, yo puedo copiarlo, pero cuando es en PDF no copia, hija, es una foto, porque el PDF viene a ser como una foto, no puedo copiarlo, no se puede copiar, yo no sé por qué. No lo puedo hacer. He intentado en otros trabajos que los chicos me han enviado en otros cursos, tampoco puedo hacerlo, por eso yo les pido, por favor, cuando ustedes hagan sus exposiciones, para enviarme ese link, que sea en Word. En Word sí, yo puedo copiar y clac, me lo llevo a YouTube y ahí los estoy viendo sus trabajitos. Una chiquita nomás me ha mandado así. A ver quién fue. Una señora Jiménez Guaroto, por ejemplo, sí he visto su trabajito. Ya ella sí me lo envió en Word. Pero los demás trabajitos que me han enviado no los he podido visualizar, qué pena. Por favor, reenvíenmelo ahorita en la tarea 11, ¿ya? En una página Word, ahí me envíenmelo. O sea, usted puede presentar su trabajo de la actividad 11 en PDF, pero abajo en una hojita Word me mandan solito el link, ¿ya? Para que yo pueda visualizar sus trabajitos y ponerle su notita, ¿ya? Licenciada, yo, Leoní Robles, le envié dos archivos. Uno le envié las preguntas y en el archivo de Word le envié el link de la exposición. Ya, ese de ahí sí lo he visto en Word. Envió en Word. El tuyo sí los envió en Word, ¿no? Sí, profesor. Ya, si los envió en Word, regio. Entonces aquí voy a anotar. Ya, ese me falta. Entonces ese es que me ha faltado ver. Ya, chicos, entonces estamos en contacto. Por favor, aquellos, por ejemplo, he visto que la señorita Araujo me lo envíe en Word. Aroni, ella sí dice que lo ha enviado en esto. No sé. Arucanqui, por favor, envíenle el link. Laurente Cusiatado también, que me envíe el link. Que me envíe también la señorita Ramos Vázquez. Rojas Jayo. Zapata Carrascal. Son los trabajos que he visto. Y los demás creo que se olvidaron. No sé. Bien. Entonces esos jóvenes son los que van a tener su notita, ¿ya? Por favor, envíenme su link en Word para yo poder visualizar. Porque voy a tener que estar escribiendo cada link y la verdad que es bien tedioso, ¿ya? Entonces mejor me lo envían en Word y ya yo hago copiar, lo pego ahí en el YouTube y ya lo veo, ¿ok? Para poderle calificar. A ver, llegó Alvites Muñante, Jorge Luis. Ya. Ha llegado Bautista Córdoba. ¿Está Bautista? No está. Curaca. Curaca Ramos, ¿estás? Bien. No está. Está Morón Guamanda Llana. Bueno, ella nunca entra. Nieto Pasache. Ella sí está. Presente, licenciada. Sí. Ya, sí. Ella ha llegado después de que pase la... Ore García está. Creo que sí lo he visto por ahí. Pero ya creo que como no contesta, no le pongo presencia, porque se dejó su máquina abierta y se fue a bañarse. No, presente, licenciada. Ah, ya. Ya, Max. Ok. Está Ramos Morales. Diana. Ramos Morales. No sé qué pasó. Bueno. Ya había a Ramos Vázquez, Rojas Jayo, si está, Zapata Carrascal también, Castro Cuenca también, García Román también, Jiménez Guaroto también, y Sigua Roca está, Sigua, no la veo. Bien, chicos. Entonces, estamos en contacto. A mí no se olvide ponerme asistencia. ¿Perdón? A mí no se olvide ponerme asistencia, Leoní Robles. Sí, ya te vi. Si no te he llamado es porque ya yo te tengo en mi lista. Ya, Arucanqui. Ya los vi.
Si no las he llamado es porque ya yo las tengo en mi lista, que yo vi que ya están ahí presentes, ¿ya? No se preocupe. Los que he llamado solamente son los que no he visto, ¿ok? Bien, ahora hagamos una cosita. Su tarea hasta el día sábado la van a enviar y ahí envíenme en un Word su link de la clase 9, de su videíto para verlo, ¿ya? Y por favor, vayan preparándose para la semana que sigue, que es el examen de las 4 semanas. Ya miren qué rápido se nos ha pasado el tiempo, chicos. Dios mío. Bien, estamos en contacto, chicos. Lean bien todo esto, ¿ya? Prepárense, por favor. ¿Alguna alcance, algo que quieran llevar los chicos? A ver. ¿Cómo? Araujo, ok, la nota va a ser la misma. ¿Cómo la nota va a ser la misma? No te entiendo, hija. ¿De qué? ¿La nota de qué? Escribe rápido. No veo. Creo que se refiere sobre el video, licenciada. No, escúchenme. La nota sí, porque ya ustedes ya me han enviado su trabajo, ¿entienden? Aquellos chicos que han enviado sus trabajitos con el tiempo, todo normal, ellos tienen su notita buena, ¿ya? Solamente que el problema es que es en el formato que me enviaron, la misma nota, sí, la nota, lógicamente el que no envió, ya no envió, ¿no? Ya chicos, no se preocupen. Eso no es problema de ustedes, es problema de máquinas, ¿qué será? La verdad, disculpen, pero yo solo les estoy pidiendo que me lo reenvíen porque yo tengo todo anotado de los chicos que lo han presentado, todo eso, ¿ya? ¿Ok? No van a tener notas bajas definitivamente porque ustedes están cumpliendo con ese deber, ¿no? Ahora, en esa actividad que ustedes me lo están presentando, en la actividad 10, por ejemplo, esta nota va a ir en la actividad 9 en lo que es exposición de toditos, ¿ya? Entonces no hay problema, ¿ya? Muy bien. Cuídense mucho, chicos, ¿ya? Y cumplan con sus deberes, pues. ¿Ok? La semana que sigue ya abriré las tareas para que las vuelvan a reenviar o ¿cómo se llama? Aquellos que no han mandado, ¿ya? ¿Algún alcance a algo, chicos? De repente, no sé. Y ya estamos despidiéndonos, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta la vista. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Buenas noches, licenciada. Cuídese. Cuídense. Buenas noches. Gracias, chicos. Gracias por su atención. Cuídense mucho y estudien. Estudien. Ustedes están prácticamente en puertas de culminar una carrera. Cuídense mucho, ¿ya? Muy bien.